Buenas tardes con todos. Hoy, 15 de febrero, se conmemora el Día Internacional del Cáncer Infantil. El cáncer infantil es una de las principales causas de muertes en niños y adolescentes. En el Perú, es la tercera causa de pérdida de vida de años saludables. Por lo que esta celebración tiene como objetivo crear conciencia sobre el cáncer infantil y expresar nuestro apoyo a los niños y adolescentes con este diagnóstico, a los supervivientes como a toda su familia. Nuestro instituto participa en esta conmemoración que se inicia el día de hoy con el tema Diagnóstico Precoz de Cáncer Infantil. Y le invitamos, ya que toda esta semana vamos a tratar diferentes temas acerca del cáncer infantil. Hoy tengo el agrado de presentar a la doctora Carolina Álvarez Taipe. Ella es oncóloga pediatra, médico asistente de la Unidad Funcional de Oncología Pediátrica, miembro de la Sociedad Peruana de Oncología Pediátrica y es nuestra representante en el Comité de Diagnóstico Precoz de la Dirección de Prevención y Control de Cáncer del Ministerio de Salud. Adelante, doctora Taipe. Buenos días con todos. El día de hoy es un día muy especial. El día de hoy celebramos el Día Internacional del Cáncer Infantil, por lo cual es muy importante diagnosticar precozmente a estos pacientes, ya que de ello va a depender no solamente su probabilidad de curación, sino también va a influir directamente en la supervivencia. Bueno, como una pequeña introducción, nosotros debemos tener muy clara la información sobre el cáncer infantil a nivel mundial. El cáncer va a constituir una de las principales causas de mortalidad entre el grupo poblacional de niños y adolescentes a nivel mundial. Según la Organización Mundial de la Salud, se dice que cada año se realiza el diagnóstico de cáncer en aproximadamente 300.000 niños en etapas de 0 a 19 años de edad. En los países desarrollados, más del 80% de los niños afectados logran obtener curación. Sin embargo, en países en vías de desarrollo, la tasa de curación va a ser mucho más baja. En el año 2019 se ha designado a nuestro país como el primero en la región de las Américas para el programa de la Iniciativa Mundial para el Cáncer Infantil, con un importante apoyo de los ministerios del gobierno, la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud. Es por eso que estamos promoviendo mucho el diagnóstico precoz, no solamente a nivel de especialistas, sino también a nivel de médicos generales y también a toda la población y a todo el personal de salud. Tener el diagnóstico situacional del cáncer en niños y adolescentes de nuestro país, debemos saber como primera información cómo se encuentra nuestro país con respecto a los ingresos, para saber las características que tenemos, ¿no? Y básicamente el acceso. Entre los países desarrollados y los países en desarrollo, como podemos ver en el gráfico, nuestro país se encuentra entre los países de ingreso medio alto y países de ingreso medio bajo. Ahora, hay que tener en cuenta que esta información es previo al inicio de la pandemia, ¿no? Así que probablemente eso ha cambiado en la actualidad. Sin embargo, antes de que se desarrolle esta pandemia, nuestro país estaba básicamente entre estos dos ítems. Y es por eso que necesitamos reforzar mucho el diagnóstico precoz para tener una mayor supervivencia. Tenemos una tasa de estadística en la cual tenemos datos desde el año 2014 hasta el año 2017, en el cual podemos observar que en promedio, ¿no?, se diagnostican alrededor entre 1.000 a 1.500 niños, ¿no?, de casos nuevos de cáncer infantil a nivel nacional. Y como podemos ver en la rayita roja, son los casos fallecidos. Prácticamente entre un 50 a un 40% de nuestros pacientes fallecen, ¿no? Con lo cual se ha mantenido esa tendencia al menos hasta el año 2017, que es la data que tenemos. Es por eso que el objetivo también de esta charla es modificar esa tendencia y hacer que la tasa de mortalidad baje. ¿Y qué mejor manera de reducir esa tasa de mortalidad
que llegando a un diagnóstico temprano. Este es un cuadro que en verdad me parece muy interesante porque menciona todas las patologías más frecuentes que vemos en cáncer infantil, ¿no? Y vemos el tiempo del diagnóstico, el retraso del médico y el retraso también del familiar, que a veces también es un factor también que se da para la demora en el diagnóstico. Y como podemos ver en la figura, prácticamente el tumor de Wilms, que es un tumor renal a nivel pediátrico, que es el más frecuente, los tumores hepáticos, como es el hepatoblastoma, en los cuales hay un menor retraso, se podría decir. Es decir, estos niños son llevados en menor corto tiempo, se podría decir, al centro de salud. Asimismo, también el personal de salud también tiene una menor demora en el diagnóstico. A diferencia de otra patología como es el linfoma de Hodgkin, que como podemos ver hay un mayor retraso diagnóstico. Esto podría estar relacionado a que el linfoma de Hodgkin básicamente da muchos signos y síntomas que a veces, sobre todo al inicio, pueden ser muy inespecíficos. Entonces, eso también no ayuda mucho a que se pueda realizar un diagnóstico temprano. A diferencia de los tumores hepáticos o los tumores renales, que como vamos a ver más adelante cuando describamos los síntomas y los signos a detalle, se caracterizan por presentar masas abdominales y eso es mucho más sencillo, se podría decir, de identificar tanto para los padres como para el personal de salud. Sin embargo, el objetivo es que no solamente sean estas dos patologías, sino todas nuestras patologías tengan una detección precoz. Entonces, básicamente, debemos tener la información muy clara que las defunciones evitables en países de ingresos medianos y bajos se pueden producir a consecuencia de ¿qué? Con respecto al cáncer. Y eso se da también de forma muy frecuente en nuestro país. Un diagnóstico no oportuno, ¿no? Por el cual también trabajamos mucho en la detección precoz, y es el motivo de esta charla. Pero también tenemos otros factores. El no acceso a la atención. Como sabemos, muchos de nuestros pacientes, inclusive pacientes que llegan a la emergencia de nuestro instituto, vienen de lugares rurales muy lejanos. Y justamente esa demora de diagnóstico se da por la difícil acceso hacia los centros de salud o a hospitales donde haya los especialistas. Otro factor también es la falta de acceso a medicamentos. Podemos tener un buen diagnóstico confirmado, pero sin embargo, si el lugar donde este paciente no tiene acceso a un tratamiento continuo, va a llevar un factor en contra para que este paciente se pueda curar. Como consecuencia, el tratamiento va a ser irregular. Y si eso sumamos el abandono de tratamiento por parte de la familia, que muchas veces se produce por el poco acceso al centro hospitalario o la dificultad, ¿no? Sobre todo es un factor que se ha dado de mucha frecuencia ahora en la pandemia, ¿no? El difícil acceso para el viaje del transporte entre provincias o entre departamentos hacen también que hay un abandono de tratamiento. Y como consecuencia hay una mayor tasa de recaída, una mayor recurrencia y por lo tanto también una mayor mortalidad. En conclusión, debemos tener muy claro que a pesar que nuestro país previamente estaba teniendo un desarrollo, se podría decir económico, en mejora, ¿no? Previo a la pandemia, a pesar de ello, todavía el diagnóstico de cáncer infantil en nuestro país es de forma tardía. Se dice que tenemos por lo menos un retraso de diagnóstico de cerca de 4 veces más prolongado que de lo que se observa en países más desarrollados, ¿no? Como pueden ver en la figura, tenemos estadios 1 y 2, ¿no? Que en forma general lo podríamos considerar como estadios tempranos, y en los estadios 3 a mayor, ¿no? Tenemos los estadios avanzados. Entonces, por lo menos en nuestro país, nuestros pacientes están llegando casi en el 70% en estadios muy avanzados, con lo cual la sobrevida va a disminuir, ¿no? Si yo hago un diagnóstico a este grupo de pacientes, se le brinda el tratamiento que le corresponde, sin embargo, la probabilidad de que este paciente pueda curarse es más baja. Y como podemos ver en la figura, están llegando todavía a nuestras instituciones
pacientes con masas abdominales gigantes, con tumores óseos grandes, con afectación ocular extremadamente avanzada. Entonces, eso es lo que debemos de cambiar, de mejorar, ¿no? Y eso se va a lograr con capacitaciones, ¿no? Con tener muy claros los síntomas y los signos de alarma para una rápida referencia y también trabajar mucho con la familia y con la población general, ¿no? Es por eso que nuestro comité está en el trabajo y está desarrollando muchas estrategias para poder realizar estas metas. El cáncer infantil, como sabemos, ¿no? Se produce a partir de cambios genéticos en una sola célula, que posteriormente se multiplica sin control. Se forma masas, ¿no? Y posteriormente puede extenderse a nivel sistémico a diferentes órganos. Lo que tenemos que tener muy claro es que, a diferencia del cáncer en adultos, la gran mayoría de neoplasias malignas en niños no van a tener una causa conocida. Pueden haber ciertos factores de riesgo, que lo vamos a ver a continuación, que pueden estar asociados a exposición durante la gestación, pero no es igual que los adultos, que tiene que ver mucho con el estilo de vida, ¿no? No está muy relacionado con factores ambientales. Sí los hay, pero no es lo más frecuente. Estamos en los factores de riesgo. Tal como mencioné, no existen muchos factores de riesgo previsibles para la formación de una neoplasia maligna a nivel pediátrico. Sin embargo, sí existen ciertos factores de riesgo que se han descrito en literatura, y uno de ellos es la más conocida, que es la presencia de una radiación ionizante, ¿no? Sobre todo es cuando la madre, durante etapas tempranas del embarazo, es sometida a radiación, ¿no? Y ese tipo de exposición está asociado a la gran mayoría de cáncer infantil, pero sobre todo a la presencia de leucemia y tumores cerebrales. También está descrito que la exposición a sustancias químicas tóxicas, sobre todo a productos derivados de caucho, metales pesados, bencenos, algunos hidrocarburos, plaguicidas, sustancias agroquímicas, ¿no? O consumo de nitrosaminas, es decir, comida que está, se puede decir, guardada por mucho tiempo, o la exposición a alcohol, tabaco, en etapas tempranas del embarazo, también está asociado a la presencia de leucemia, a tumores cerebrales, a histiocytosis. También tenemos algunos síndromes genéticos y hereditarios que son muy conocidos para un mayor factor de riesgo del desarrollo de una neoplasia maligna a nivel pediátrico. Los niños con síndrome de Down tienen mayor riesgo de tener leucemia. Pacientes con neurofibromatosis también tienen gran riesgo de tener tumores cerebrales, especialmente los gliomas de bajo grado, a tener neuroblastoma y sarcomas de partes blandas. Tenemos también un síndrome muy conocido a nivel oncológico, que es el síndrome de Beckwith-Wiedemann, en el cual estos pacientes también tienen un mayor riesgo de tener tumor de Wilms, que es el tumor renal a nivel de oncología pediátrica mucho más frecuente, tumores hepáticos como hepatoblastoma y también la presencia de neuroblastoma. La presencia de anemia de Fanconi también está asociada a un mayor riesgo de leucemia, tumor de Wilms, el síndrome de Li-Fraumeni, en la cual se caracteriza básicamente por una alteración a nivel del gen que codifica el P53, que está muy relacionado con el desarrollo de enfermedades oncológicas. Pues la alteración, ¿no?, de este factor está asociado a la aparición de múltiples neoplasias, y no solamente en la edad pediátrica, sino también en la edad adulta. La esclerosis tuberosa, que está asociada a la presencia de tumores cerebrales y también tumores cardíacos. Las inmunodeficiencias, en realidad es una patología también que se ve de forma muy frecuente. Acá en la institución también se ve mucho, y también está asociado a ciertas patologías malignas, sobre todo los linfomas. El virus del papiloma humano, no, se dice que la exposición de la madre, ¿no?, se asocia a la presencia de retinoblastoma, la presencia o la exposición a virus de hepatitis B y C, hepatocarcinoma,
Y un virus muy conocido por nosotros y que realmente se está viendo en estos últimos años, o se está investigando mucho más sobre este virus, es el virus de Epstein-Barr, con el cual se está asociando mucho con síndromes linfoproliferativos, sobre todo con los linfomas, con algunas alteraciones inmunológicas como la histiocytosis y la presencia de carcinomas nasofaringeos. El tener un antecedente de un tratamiento oncológico previo también nos da mayor riesgo de tener una neoplasia secundaria, ¿no? Especialmente aquellos pacientes que reciben radioterapia y quimioterapia, ¿no? Estos tratamientos dan mucho beneficio para muchas enfermedades oncológicas. Sin embargo, hay ciertos componentes que sí pueden dar con el paso de los años un riesgo a que estos pacientes puedan desarrollar leucemias o puedan desarrollar sarcomas. Con respecto a antecedentes familiares, porque también es algo que muchos nos preguntan los familiares, si el cáncer de su hijito es de repente hereditario por alguno de los papás. En realidad, lo que más se ha descrito, ¿no?, es el tumor de Wilms, pero cuando este es bilateral, es decir, de ambos riñones. El retinoblastoma también, pero cuando es bilateral. La gran mayoría de retinoblastomas bilaterales, sea madre o papá, sí tienen el antecedente de tener la misma patología, ¿no? El neuroblastoma también, las leucemias también, bueno, sí hay en algunos casos, ¿no? Pero sin embargo la gran mayoría son de forma espontánea, y también los linfomas. Entonces, con toda esta pequeña introducción, lo que hemos conversado a grandes rasgos sobre cáncer infantil, el mensaje que debemos de llevarnos es que una detección oportuna va a tener como consecuencia una mayor supervivencia. Entonces, ¿qué es básicamente lo que tenemos que trabajar para un diagnóstico precoz? Concientizar bien a la familia, asegurarnos que esta familia tenga un buen acceso a la atención, una adecuada evaluación clínica, un adecuado diagnóstico, un adecuado estadio, y finalmente, cuando se confirma el diagnóstico oncológico, que este paciente debe recibir tratamiento y debe tener el acceso para continuar el tratamiento hasta lograr la curación. Ahora, ¿por qué hay también un retraso? Como vamos a ver a continuación en los signos y síntomas, el 85% de síntomas y signos en un inicio sobre todo, es decir, cuando el cáncer está en estadios tempranos, pueden ser muy inespecíficos y son muy similares a algunas enfermedades infecciosas, ¿no?, que son mucho más frecuentes en la edad infantil, ¿no? Entonces, básicamente tenemos que tener muy claro los signos de alarma, síntomas y signos de alarma, ¿no? Con lo cual se presentan en las neoplasias más comunes. Vamos a mencionar a nivel general los síntomas y signos, sin embargo vamos a ir describiendo cada uno y obtener mayor detalle para también nosotros como personal de salud tomar en cuenta y tener una sospecha temprana de este tipo de patologías. Uno es la fiebre, ¿no?, la cual sobre todo si se presenta por más de una semana o se asocia a una sudoración marcada de origen desconocido, es un signo de alarma. La cefalea, que muchas veces puede ir acompañada de vómitos, sobre todo a nivel matutino, el dolor óseo, la pérdida de apetito, pérdida de peso, fatiga en los últimos 3 meses, la presencia de petequias, moretones, sangrado anormal, palidez, presencia de ganglios de cualquier localización, de una progresión de mayor a de 4 semanas sin mejora, la presencia de leucocoria, el crecimiento abdominal, ya sea por una masa abdominal o por la presencia de hepato esplenomegalia. La cefalea, básicamente estos pacientes tienen una cefalea que va cambiando de patrón progresivamente, es decir, cada vez se hace más frecuente, es de mayor intensidad, normalmente se presenta en la mayoría de casos a nivel matutino, es decir, despierta al niño, ¿no? Se puede dar también en bebés muy pequeñitos, y sobre todo se asocia a vómitos cuando ya está asociado a una afectación del sistema ventricular, ¿no?, con signos de hipertensión endocraniana. Los pacientes también pueden presentar signos de focalización neurológica, pueden presentar ataxia. La ataxia sobre todo se presenta en los tumores de fosa posterior. Puede haber al examen, ¿no?, más exhaustivo la presencia de papiledema, disminución o pérdida de la visión, porque hay muchos tumores cerebrales que pueden desarrollarse
a nivel del quiasma óptico o en zonas adyacentes. Puede haber talla baja, desaceleración del crecimiento asociado a la cefalea y diabetes insípida. Eso se produce cuando hay afectación de la glándula hipófisis. También este paciente que tiene una cefalea progresiva y que va en aumento puede tener el antecedente que ha recibido previamente radioterapia años atrás. Entonces, teniendo en cuenta esos factores asociados a este signo de alarma, pues nos deben de hacer sospechar que este niño podría tener un tumor cerebral. Las adenopatías, creo que es uno de los signos más frecuentes que vemos como personal de salud y también es uno de los motivos más frecuentes que también se ven a nivel de consulta externa, ¿no? De pediatría, también de oncología pediátrica. Básicamente se dice que un ganglio aumentado de tamaño es un ganglio mayor de 1 centímetro, en su diámetro mayor. Si son ganglios epitrocleares, son mayores de 0.5 centímetros, y si son ganglios inguinales, mayores de 1.5. ¿Cuándo debemos sospechar de la presencia de un cáncer infantil? Básicamente si este ganglio es unilateral, ¿no? Tiene un diámetro mayor de 2.5 a 3 centímetros, no hay signos inflamatorios, son indoloros, están bien adheridos, o sea, si son poco móviles, ¿no? Están adheridos a los planos profundos, tienen una consistencia dura, firme, están ubicadas en ciertas regiones, ¿no? Como mencioné, la parte cervical es lo más frecuente, sin embargo, pueden presentarse en la región supraclavicular, en la parte mediastínica o posterior al esternocleidomastoideo. Estas últimas tres ubicaciones para nosotros los oncólogos son en realidad las ubicaciones mucho más, se podría decir, nos dan un diagnóstico de mucha más sospecha de un cáncer infantil, ¿no? Cuando tenemos a un paciente con una adenopatía en la región supraclavicular, para nosotros nos da una luz de que lo más probable es que este paciente tenga una patología. Si le brindamos tratamiento a este paciente, le brindamos tratamiento con antiinflamatorios o antibióticos y se observa en la evolución de que no hay regresión o no hay progresión de la adenopatía en 2 a 3 semanas, entonces ya tenemos que pensar que hay otra causa adicional y que esto podría ser la presencia de una neoplasia maligna de fondo. Como podemos ver, hay muchas causas de adenopatías generalizadas, es verdad. Las neoplasias malignas no son las únicas, ¿no? Pueden ser desde infecciones, pueden ser enfermedades autoinmunes. Sin embargo, hay que tener muy claras las características de sospecha. Dentro de nuestras neoplasias malignas se presentan básicamente con adenopatías cervicales, los linfomas de Hodgkin, los linfomas no Hodgkin, también la cistiocitosis, sobre todo en niños pequeños, y también pueden ser signos de metástasis de otras neoplasias a distancia como la leucemia, los neuroblastomas o los sarcomas. La presencia de masa abdominal. Básicamente es el signo en el cual se puede formar de forma progresiva, ¿no? Como mencioné al inicio de la exposición, todavía llegan pacientes en las condiciones del pequeño que se puede ver en la foto, ¿no? Y usualmente se asocian a un dolor intenso, pueden llegar con signos de abdomen agudo, quirúrgico, ¿no? Como a veces se puede comprometer también estructuras comprometidas o adyacentes, puede haber hemorragia intratumoral y eso se ve mucho con los tumores de gran tamaño, o sea, tumores hepáticos, tumores suprarrenales, ¿no? Puede también haber obstrucción intestinal secundaria, sea por compresión o sea porque el tumor también es intraluminal, es decir, dentro del intestino y produce una obstrucción secundaria. Entonces, estos pacientes a veces ingresan por emergencia como un abdomen agudo quirúrgico. Entonces, es importante también tomar en cuenta ello. Algunos pacientes pueden presentar disuria, poliaquiuria, anuria, hematuria, constipación o diarrea también. La constipación básicamente es por la compresión, por efecto de masa. La hematuria se puede presentar en los tumores renales o en los tumores de glándula suprarrenal, ¿no? Y cuando hay un compromiso sistémico marcado, pues se presentan también oliguria o anuria. El dolor óseo también es un síntoma bastante frecuente en los pacientes que acuden tanto por emergencia como por consulta externa.
Y básicamente hay signos de alarma para tomar en cuenta, ¿no? Sobre todo si el dolor óseo es asimétrico, es persistente, va aumentando a través del tiempo, interrumpe el sueño del niño, se asocia a algunos síntomas generales que son desproporcionados, y si sobre todo a este dolor óseo se le agrega una citopenia, es decir, se le toma un control de hemograma y hay pancitopenia, hay neutropenia, hay anemia, es un gran signo de alarma para nosotros, ¿no? También hay casos en que a veces los niños pueden tener dolor en la columna, prolongado, asociado a fiebre persistente, por ejemplo, eso nos puede hablar de un neuroblastoma. El neuroblastoma es vamos a verlo también a medida que vayan pasando la exposición, pero el neuroblastoma compromete mucho el sistema nervioso, entonces, y normalmente se suele ubicar en la zona posterior, ¿no? Paravertebral también en algunos casos, no solo en la glándula suprarrenal. Entonces puede provocar también dolor óseo, se puede decir secundario, y también el neuroblastoma a su vez también da metástasis. Entonces puede presentarse también en los sarcomas, porque los sarcomas también dan metástasis a huesos. Entonces es muy importante tomar ello, ¿no? Además también tenemos la presencia de sangrado activo, que también es un signo de alarma que se puede presentar, ¿no? Sobre todo cuando hay trombocitopenia, cuando hay leucopenia, también se puede presentar en los estudios que están alterados, y la palidez, ¿no? Que muchas veces al principio no es muy marcada, pero a medida que va pasando las semanas o mayor tiempo, se va haciendo mucho más evidente, inclusive para el familiar. Entonces, si tenemos también la presencia de pancitopenia, bicitopenia, ¿no? O una anemia muy persistente, debemos también tomar en cuenta que es posible que este paciente pueda tener un diagnóstico de leucemia aguda, ¿no? El diagnóstico básicamente se da con la presencia de más del 25% de blastos en médula ósea. Sin embargo, en un inicio, cuando la enfermedad se está instalando de forma progresiva, muchas veces no necesariamente se ven blastos en sangre periférica, ¿no? Y necesariamente no se da pancitopenia. Puede empezar con anemia, una anemia moderada que va progresando y va comprometiendo las otras líneas celulares. La leucocoria, que básicamente es el reflejo blanquecino en la pupila, lo cual nos sugiere altamente la presencia de retinoblastoma, que es el tumor ocular más frecuente a nivel de pediatría, y se pueden presentar también otros signos asociados, como son el estrabismo, la reducción de la agudeza visual, la proptosis, ¿no? Y el dolor ocular. Normalmente cuando hay una proptosis ya nos habla a nosotros de que el diagnóstico de retinoblastoma es mucho, o sea, está prácticamente confirmado, pero que el estadio local al menos de este paciente es muy avanzado. Entonces, lo ideal es no llegar hasta ese síntoma clínico, ¿no? Lo ideal es hacer un diagnóstico temprano. Entonces, hay que estar muy atentos a ese tipo de signos. Ahora, tenemos también otros signos asociados a los signos de alarma, en los cuales también nos ayudan y nos pueden guiar sobre la presencia de una neoplasia maligna, ¿no? Es la presencia de una focalización neurológica, la presencia de convulsiones que se puede dar en los pacientes con tumores cerebrales, como mencioné, la obstrucción intestinal, deposiciones líquidas, cambios en el estado de conciencia, en el estado mental, que se da mucho también en los pacientes con tumores cerebrales, la presencia de ataxia o dificultad para caminar por el dolor óseo, la tos persistente, la taquipnia, que se puede dar en algunos síndromes linfoproliferativos que se asocian con masas mediastinales, que pueden dar también dificultad respiratoria, síntomas respiratorios, que muchas veces son muy similares a un cuadro infeccioso como una neumonía o una obstrucción bronquial. Hay tumores también tipo sarcomas, los mismos neuroblastomas también pueden producir compromiso mediastinal e inclusive metástasis también de muchas patologías oncológicas, pueden producir compromiso pulmonar y hacer que el paciente manifieste ese tipo de síntoma, ¿no? La tos y la dificultad para respirar. Y también alteraciones en la visión borrosa, visión doble, ceguera súbita, ¿no? Que también se puede presentar en los tumores oculares, pero también en los tumores cerebrales. Hemos conversado también sobre la presencia de masa palpable,
saber diferenciar si se trata de una masa palpable, ¿no?, sobre una víscera, ¿no?, un órgano sólido, o tal vez es la hepatosplenomegalia, producto de un síndrome linfoproliferativo, ¿no? Entonces, hay que examinar también la parte testicular, porque muchas veces nuestros pacientes vienen con tumores testiculares, ¿no?, siendo los tumores de células germinales lo más frecuente, y las alteraciones oculares que ya hemos conversado. En esta diapositiva, justamente, quería remarcar la presencia de masas mediastínicas, ¿no? Como lo mencioné, se puede producir por múltiples tumores, en los cuales también nosotros tenemos que tener un diagnóstico presuntivo por imagen, ¿no? Muchas veces el diagnóstico definitivo nos lo da una biopsia, pero quise poner esta diapositiva porque es importante también tener un diagnóstico presuntivo según la ubicación, ¿no? Muchas veces estos pacientes llegan con síntomas de un síndrome de vena cava superior por compresión, con gran compromiso respiratorio, ¿no?, con gran clínica respiratoria, y debemos también tener en claro la ubicación de la masa para tener un diagnóstico presuntivo y también para la solicitud adecuada de los marcadores tumorales. Por ejemplo, si la masa se encuentra en el mediastino anterior, podemos sospechar de la presencia de un teratoma, o bueno, en el caso de que sea un niño muy pequeño, de un origen tímico, ¿no? En el mediastino medio, básicamente, suelen presentarse los linfomas, las adenopatías infecciosas, ¿no? En el mediastino posterior se presentan lo que son los ganglioneuromas, los neuroblastomas, sobre todo en niños pequeños, los sarcomas, ¿no?, son los que en mayor proporción se pueden presentar en el mediastino posterior. Y acá tenemos justo una imagen. Por ejemplo, este es el caso de una niña con un sarcoma de Ewing de partes blandas, ¿no?, en lo cual el origen es a nivel posterior. Obviamente, por el estadio avanzado de la enfermedad, ya la masa tumoral se ha extendido hacia la parte media, hacia la parte anterior, pero el origen básicamente fue a nivel posterior. A diferencia de este paciente, que es un linfoma no Hodgkin, que básicamente se está comprometiendo la parte media, y bueno, tiene acá un pequeño derrame asociado, ¿no? Entonces, por imagen, también podríamos tener una noción sobre el diagnóstico presuntivo de una masa mediastinal. Bueno, ahora que ya tenemos claro los síntomas y los signos de alarma para hacer un diagnóstico de cáncer infantil, debemos tener en cuenta también el tiempo, ¿no?, ideal para diagnosticar, tratar o referir, ¿no?, a este paciente a una institución especializada. Justamente he tomado algunos cuadros, ¿no?, de nuestra guía de diagnóstico precoz que hemos realizado a nivel del ministerio, y justamente habla sobre los signos de alarma para detectar un posible cáncer o una enfermedad muy grave, ¿no? El primero es la fiebre, ¿no?, la fiebre prolongada que conversamos, la cefalea, ¿no?, asociado sobre todo a vómitos, los dolores óseos, ¿no?, que son de aumento progresivo, la presencia de petequias, moretones o sangrado anormal, la palidez, la leucocoria, asociado a estrabismo, o también la aniridia, que es la ausencia de iris, que también se puede asociar a algunos tumores renales, la alteración básicamente en el iris, ¿no?, se ve un iris de diferente color, el sangrado, ¿no?, dentro de la cámara anterior del ojo, y la presencia de proptosis. La presencia de ganglios, sobre todo si son mayores de 2.5 a 3 centímetros de cualquier localización, tal como describimos en las características, poco móviles, de consistencia dura, y sobre todo de una evolución progresiva de más de un mes, y no signos de inflamación asociados, ¿no? También se describen como síntomas muy sospechosos, ¿no?, y sospecha también no solamente de un cáncer infantil, sino también de una enfermedad grave, la presencia de convulsión sin fiebre, o si el paciente no tiene ningún antecedente neurológico de base, la presencia de debilidad unilateral, cambios severos en el estado de conciencia, la presencia de ataxia, dificultad para hablar, básicamente son síntomas neurológicos, ¿no?, alteración de la visión, ceguera, ¿no?, diplopia, y la presencia de hepatomegalia o esplenomegalia, o la presencia de una masa palpable, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si nosotros tenemos, ¿no?,
uno de los siguientes síntomas o signos que hemos mencionado. Entonces, es altamente sospechoso que este paciente pueda tener un cáncer infantil de fondo, ¿no? O una enfermedad muy grave. Entonces, este paciente debe ser referido a un centro hospitalario de tercer nivel de atención, de forma especializada, ¿no? Eso es más que todo también es lo que transmitimos mucho a los centros de, ¿no? A puestos de salud, centros de salud, ¿no? Estos pacientes deben de ser referidos idealmente en un tiempo menor de 72 horas. Es lo ideal. Se debe informar a los padres la alta sospecha diagnóstica, ¿no? Y si es posible también hacer la referencia hacia un centro donde haya el especialista, ¿no? Entonces acá vemos algunas imágenes donde se ve la presencia de equimosis, la presencia de leucocoria, la presencia del estrabismo, que también está asociado a los tumores oculares, y un pacientito con una adenopatía cervical izquierda. La presencia de masas abdominales, ¿no? Que pueden llegar en edades escolares o en lactantes, y también presencia de masas en las extremidades, que también se presentan, ¿no? Ahora tenemos, se podría decir, el otro grupo de síntomas y signos que nos indican que el paciente puede tener algún riesgo de cáncer, ¿no? El apetito, la pérdida del peso, el cansancio, ¿no? Más o menos en los últimos 3 meses, la sudoración nocturna, ¿no? La palidez, pero de forma leve, ¿no? Adenopatías con evolución menos de 4 semanas o que sean más pequeños de 2.5, aumento de cualquier volumen en cualquier región del cuerpo con signos de inflamación, ¿no? Que nos puedan hacer sospechar de una enfermedad infecciosa de fondo. La otorrea, que para nosotros como oncólogos puede ser, si es crónica, asociada a una histiocytosis, sin embargo también se puede presentar como una causa infecciosa. El eritema perianal persistente y la dermatitis seborreica, ¿no? Que ambos también nos pueden dar a nosotros una guía de que se puede tratar de una histiocytosis. En este caso, se pueden ampliar los estudios diagnósticos en la institución donde se encuentra el paciente, de acuerdo a la disponibilidad, ya que si no se cuenta con la disponibilidad o la logística, también se podría referir. Sin embargo, también es bueno solicitar una teleconsulta, en todo caso, con los especialistas, para ir ampliando estudios, ¿no? Bueno, esta es la presencia de un pacientito con un eritema perianal, la presencia de dermatitis, que se ve mucho en los pacientes con histiocytosis. Entonces, tomando en cuenta ya los síntomas, los signos de alarma para un cáncer infantil, tenemos que saber cuáles son las patologías más frecuentes que vemos nosotros los oncólogos pediatras en cáncer infantil. Entonces, vamos a mencionar rápidamente lo más importante de cada enfermedad. El primero es la leucemia. La leucemia es la primera patología, es la más frecuente a nivel mundial, internacional y también en nuestro país de cáncer infantil. Entonces, básicamente, como sabemos, se produce con un aumento no controlado de glóbulos blancos en la médula ósea, ¿no? Usualmente tiene un cuadro progresivo, puede ser también muy rápido, empieza con síntomas inespecíficos como pérdida de apetito, baja de peso, cansancio, fiebre, ¿no? Muchas veces no hay un foco infeccioso asociado, hay dolor óseo generalizado y sudoración nocturna. Estos pacientes normalmente vienen con una palidez muy marcada, pueden tener petequias, equimosis, sangrados, ¿no? Hepatoesplenomegalia, adenopatías generalizadas y aumento de volumen testicular también cuando hay infiltración. ¿Cuál es el diagnóstico que se realiza? ¿Con qué estudios? Lo primero es hacer un hemograma, ¿no? Es lo básico, donde se ve compromiso de glóbulos rojos como anemia, se puede ver leucopenia con neutropenia, o puede haber leucocitosis, que es lo que se ve también con bastante frecuencia, y hay trombocitopenia, ¿no? Entonces acá vemos, por ejemplo, en la imagen de un blasto, ¿no? En la lámina periférica del paciente. Luego tenemos los linfomas. Básicamente los linfomas son enfermedades malignas del sistema linfático, y a grandes rasgos se pueden dividir en linfoma de Hodgkin y no Hodgkin, pero a la vez cada uno tiene diferentes clasificaciones. El linfoma de Hodgkin normalmente para nosotros tiene un curso, se puede decir, más lento, un mejor pronóstico, y normalmente se da en niños un poco más grandes,
¿no? En cambio, el linfoma no Hodgkin normalmente es un poco más abrupto, tiene una presentación más aguda, el paciente viene un poco más comprometido y se da en niños más pequeños. Estos pacientes pueden tener sudoración nocturna, pérdida de peso, astenia, fiebre prolongada, dolor óseo generalizado, hepatosplenomegalia, adenopatías, palidez, ¿no? Petequias, equimosis, y como vimos en la imagen anterior de la tomografía, ¿no? Cuando hay compromiso mediastinal, pues puede haber también dificultad respiratoria, ¿no? Esta es, por ejemplo, es la tomografía de un paciente, ¿no? En la cual se ve el compromiso mediastinal, tanto en radiografía como en tomografía. Hay otros signos también que se pueden presentar, ¿no? Los linfomas no Hodgkin pueden dar también compromiso de piel y dan una variante que nosotros lo llamamos como el linfoma hidroa baciniforme, pero es un tipo de linfoma que puede presentar lesiones dérmicas, ¿no? Entonces, lo que solicitamos usualmente es un hemograma, básicamente, y podemos solicitar otros marcadores como son la beta-2 microglobulina, que es un poco inespecífica, pero nos puede ayudar en la deshidrogenasa láctica, que nos habla sobre la destrucción celular y se podría decir el nivel de enfermedad, la BCG, y nunca olvidar los marcadores de lisis tumoral, igual que para las leucemias, ¿no? Porque estos pacientes tienen mayor riesgo de hacer lisis tumoral. Dentro de los tumores del sistema nervioso central, hemos mencionado los signos y los síntomas del alarma asociados, ¿no? Que es la somnolencia, los vómitos, la cefalea, las convulsiones, ¿no? Y también puede haber focalización. Lo que tenemos que diferenciar, y creo que es lo más importante, es saber ver cuáles son los síntomas y signos según la edad, porque no es lo mismo un tumor cerebral en un bebé lactante que en un niño más grande, que él puede manifestar síntomas, puede mencionar sus molestias, ¿no? En niños pequeñitos, en menores de 2 años, básicamente vamos a ver una fontanela bombada, un aumento del perímetro cefálico, puede haber un retraso del desarrollo psicomotor, puede haber alteraciones oculares como estrabismo, ¿no? Y ausencia de seguimiento ocular. En los mayores de 2 años podemos ver si cefalea, ¿no? El paciente lo manifiesta, en cambio un bebé más chiquitito va a referir irritabilidad, básicamente, pero un niño grande que ya camina se va a evidenciar mejor la ataxia, se va a ver alteraciones para la marcha, déficits motores sensitivos, ¿no? O alteraciones en el desarrollo escolar. Entonces, el diagnóstico para un tumor cerebral es una tomografía, ¿no? Donde, como podemos ver acá en la imagen, se ve un tumor, en este caso, de fosa posterior, y sí, lo ideal es hacer una resonancia, ¿no? Donde se pueda coger un niño con medulloblastoma. Lo ideal es que sean las imágenes de tomografía, ¿no? Y de resonancia con y sin contraste. El tumor de Wilms también es un tumor bastante frecuente, ¿no? A nivel de edad pediátrica. Es el tumor renal más frecuente de todos, ¿no? Este puede ser unilateral o puede ser bilateral. Al inicio puede ser asintomático, presenta un crecimiento progresivo. El paciente puede presentar dolor abdominal, estreñimiento y hematuria, sobre todo cuando la masa tumoral se va haciendo más grande y va comprimiendo otras estructuras. Y muy rara vez puede presentarse fiebre, ¿no? Entonces, estos niños suelen presentar masa abdominal e hipertensión arterial, ¿no? Entonces, vemos acá en la ecografía que se le hace el diagnóstico, y cuando se amplía con una tomografía, pues se ve la gran masa tumoral que compromete básicamente el riñón, ¿no? Estos pacientes usualmente suelen tener una buena respuesta al tratamiento, en su gran mayoría suelen obtener una curación. Ahora, ¿qué estudios, aparte de las imágenes, podemos solicitar un hemograma, en lo cual podemos ver anemia por la gran masa tumoral? Podemos ver en el examen de orina la presencia de hematuria, ¿no? Por el compromiso renal. Y otro tumor que también muchas veces en un inicio se presenta casi en zonas muy similares al tumor de Wilms es el neuroblastoma, ¿no? Básicamente es un tumor maligno del tejido nervioso simpático que se presenta, como mencioné, en la glándula suprarrenal. Sin embargo, puede presentarse en otras partes, ¿no? Del cuerpo, porque el tejido nervioso simpático está distribuido en todo el organismo. Puede presentarse en la parte cervical, torácica o en la médula espinal, sobre todo en la parte posterior. O sea, su compromiso es más posterior.
Entonces, estos pacientes pueden presentar muchos signos y síntomas, y que a veces, cuando se presentan de forma aislada, se puede escapar el diagnóstico, ¿no? Pueden tener dolor abdominal, pérdida de peso, son pacientes que usualmente no lucen como un paciente con tumor de Wilms, ¿no? Son pacientes que lucen bastante, se podría decir, tóxicos, consumidos, ¿no? Con reducción de peso, sobre todo cuando ya están en estadios más avanzados, tienen dolor óseo, porque ellos sí suelen hacer metástasis ósea generalizada, están irritables, pueden tener hematuria también, tienen palidez marcada, hipertensión arterial, adenopatías, porque las metástasis normalmente se presentan así. Y hay pacientes que hacen este signo, ¿no? Una equimosis periorbitaria, ¿no? Es un signo muy característico de los neuroblastomas. A veces también pueden asociarse a otros signos, como es el signo de Opsuclonus, ¿no? Con movimientos oculares. Y básicamente todo está relacionado al compromiso del sistema nervioso simpático. Pueden tener también alteraciones con el déficit motor y sensitivo. Entonces, puede presentarse en diferentes partes del cuerpo, como mencioné. En este caso, por ejemplo, es un paciente con un neuroblastoma de compromiso suprarrenal, pero en este otro caso, esta es una bebita pequeñita de un mesecito que tenía un compromiso presacro, ¿no? Los exámenes básicamente son las imágenes, que es básico, ¿no? Una ecografía también nos puede ayudar. Y en la parte laboratorial es un hemograma donde se va a ver una pancitopenia. Puede presentarse porque el neuroblastoma también da compromiso de médula ósea. Y un marcador importante para nosotros es la ferritina y también las catecolaminas en orina. Los tumores óseos, bueno, básicamente tenemos los dos más frecuentes, que creo que es la información más precisa, el osteosarcoma y el sarcoma de Ewing, que es lo más frecuente, es lo que más se ve a nivel pediátrico, ¿no? Estos pacientes, como mencionamos, suelen tener dolor óseo localizado, limitación funcional progresiva, pueden tener adenopatías regionales, sobre todo los sarcomas de Ewing. Entonces, como vemos en la imagen, se ve este paciente con un aumento de volumen en la pierna, ¿no? Su diagnóstico es de un osteosarcoma. Y también se pueden ver con imágenes, porque básicamente lo que hay que hacer es tomar una radiografía como primer estudio básico, y se ven los signos típicos, ¿no? De un osteosarcoma o un sarcoma de Ewing con reacción perióstica, ¿no? En este caso, este paciente tiene una fractura patológica asociada a la neoplasia de fondo. Y también se toman exámenes de laboratorio, ¿no? Como son los hemogramas y marcadores, como son la deshidrogenasa láctica, que se elevan sobre todo en los sarcomas de Ewing, y la fosfatasa alcalina, que se eleva sobre todo en los osteosarcomas. Ahora, en sí también el sarcoma no solo se presenta a nivel óseo, se puede presentar también a nivel de partes blandas. Entonces, por ejemplo, en este paciente tenemos un bebé con un compromiso, ¿no? Dorsal del pie, con el diagnóstico de un rhabdomiosarcoma, que es un sarcoma de partes blandas, no de hueso. En este caso, este paciente tiene un sarcoma en la zona retroperitoneal, es un sarcoma de partes blandas. El sarcoma de partes blandas también se puede presentar a nivel parameningio, ¿no? Como podemos ver en la imagen, a nivel también ocular, ¿no? Entonces, los pacientes pueden venir con estas fases. Esa niña también, por ejemplo, tiene un rhabdomiosarcoma de macizo facial. Entonces, son sarcomas de partes blandas que se pueden presentar en diversas zonas del cuerpo, y siempre tenemos que estar atentos a esas imágenes, ¿no? A esos signos que podemos ver durante la consulta o la atención en la emergencia. En retinoblastoma, como lo mencioné, es en realidad el tumor ocular más frecuente a nivel pediátrico. Hemos hablado de la leucocoria, hemos mencionado que es muy importante hacer la detección temprana. Muchas veces a los papás nosotros les mencionamos que al momento que le toman la foto a sus pequeños, vean el reflejo del flash, ¿no? Porque es ahí donde a veces ellos se percatan. Ven que el ojito normal tiene el reflejo, ¿no? Pupilar, que se ve, un reflejo rojo, y en el otro ven que hay algo blanquito. Entonces, muchas veces los padres se dan cuenta justamente por ello. Entonces, es importante también darles ese consejo, que estén atentos a ese signo. Lo que podemos hacer básicamente es un fondo de ojo, ¿no? Si tenemos el acceso a un oftalmólogo, lo ideal es hacer un buen fondo de ojo, se puede obtener el diagnóstico y el estadio inclusive, ¿no? de ese tipo de tumor,
y lo ideal también es complementar con una tomografía, ¿no? Como podemos ver acá hay un compromiso ocular por un retinoblastoma. Bueno, los tumores de células germinales, como lo mencioné, básicamente estos se pueden presentar por un crecimiento anormal de estas células primitivas, pueden presentarse a nivel gonadal, sea ovárico o testicular, o pueden presentarse a nivel extragonadal, es decir, en zona sacrocoxigia, en mediastino, como se puede ver en la imagen, a nivel cervical, a nivel cerebral también, ¿no? Y los síntomas van a depender de la localización. Pueden verse masas pélvicas o masas testiculares, ¿no? Masas mediastínicas, como podemos ver en la imagen, ¿no? Y lo que necesitamos básicamente, según la ubicación, es una ecografía, que es el primer examen que solemos solicitar, una radiografía y una tomografía para poder complementar. Con respecto a nuestros marcadores tumorales para un tumor germinal, básicamente son la alfa-fetoproteína, la beta-HCG, ¿no? La gonadotrofina corénica, el antígeno carcino embrionario y la deshidrogenasa LAR. Los tumores hepáticos, que también son muy frecuentes, ¿no? Se ven básicamente dos grupos, ¿no? Y es importante diferenciar por edad. Los niños más pequeños, los menores de 4 años, usualmente suelen presentar hepatoblastomas, es lo más frecuente. Y los mayores, es decir, escolares y adolescentes, suelen presentar hepatocarcinomas. Y básicamente los signos que se pueden presentar son dolores abdominales, distensión, pérdida de peso, astenia, vómitos, dolor óseo generalizado cuando hay metástasis de la tumoración a nivel óseo y dificultad respiratoria por efecto de masa, básicamente, o por metástasis pulmonares. Pedimos una ecografía, vemos la lesión y con una tomografía con contraste se complementa, ¿no? En este caso este paciente tiene un hepatoblastoma y un marcador tumoral que es muy importante para nosotros es la alfa-fetoproteína. Y finalmente, la última patología más frecuente, que también lo vemos mucho en la institución, es la histiocytosis de células de Langerhans. Ahora, en sí, la histiocytosis de células de Langerhans no es una enfermedad formalmente catalogada como cáncer, es una alteración inmunológica, pero nosotros lo vemos porque el tratamiento básicamente se basa en quimioterapia, ¿no? Entonces también es parte de nuestra rama. Entonces, hemos mencionado, ¿no? Previamente algunos signos y síntomas, pero lo vamos a reforzar, como son el dolor abdominal, sobre todo si hay hepatosplenomegalia, pérdida de peso, fiebre, dolor óseo, ¿no? Porque da lesiones osteolíticas, lesiones dérmicas, como vimos en las imágenes anteriores, que muchas veces se parecen también al eritema del pañal, presencia de adenopatías, retraso del crecimiento, nódulos en el cuero cabelludo, como se ve en la imagen, dermatitis seborreica, ¿no? Hepatosplenomegalia y otorrea crónica. Entonces son signos que también nos hacen sospechar de esta enfermedad. Al tomarle una radiografía o un surveillance a este paciente, vemos las lesiones típicas de líticas, ¿no? Vemos también acá hay un compromiso vertebral con aplastamiento, dermatitis, vemos también básicamente compromiso de hepatosplenomegalia. Entonces nos ayudan algunos marcadores, sí, como el hemograma, la deshidrogenasa láctica, ¿no? Y estos pacientes también en algunos casos, cuando hay sobre todo compromiso de visitopenia, van a necesitar también un estudio de médula ósea. Gran parte de nuestras patologías oncológicas van a necesitar estudios de médula ósea porque muchas de ellas infiltran, ¿no? a la médula ósea y como estadiaje también los necesitamos. Básicamente esto es todo lo que he mencionado, ¿no? Es bueno saber relacionar signos, síntomas, ¿no? Con una sospecha diagnóstica, inclusive por la edad, ¿no? Normalmente los más pequeñitos suelen presentar tumores como neuroblastoma y hepatoblastoma, algunos tumores germinales, y los niños más grandes suelen presentar sarcomas, linfomas, y tumores germinales sobre todo a nivel mediastinal o a nivel también cerebral. Ese es un resumen de todo lo que hemos conversado. Básicamente es para resaltar que una vez que tenemos síntomas y signos muy claros, tenemos que saber relacionarlos y tener nuestra sospecha diagnóstica, ¿no? Y eso es muy importante. Esos son los exámenes que he mencionado en casi todas las enfermedades, como son el hemograma, que es lo básico que tenemos que solicitar, ¿no? Para hacer un diagnóstico, y no solo un diagnóstico, sino también un estadio, un compromiso, ¿no?
una lámina periférica. Como mencioné, muchos de estos pacientes van a necesitar un estudio de médula ósea. Podemos tomar radiografías que nos ayudan mucho, una ecografía, y si tenemos la posibilidad, y acá en la institución lo tenemos, es una tomografía, ¿no? Que normalmente nosotros pedimos una tomografía de estadiaje cerebral, cervical, torácica, abdominopélvica, dependiendo del tipo de tumor que estamos sospechando. Y en algunas instituciones sí cuentan con estudios más avanzados, ¿no? Como el PET-CT, y también las resonancias, ¿no? Que a nosotros nos ayudan mucho para los tumores del sistema nervioso central. Y también algunas mamografías que también nos ayudan en el estadiaje. Los marcadores tumorales ya lo hemos mencionado. Básicamente, solamente para resaltar, no olvidar pedir sus marcadores de lisis tumoral, sobre todo en tumores de gran tamaño y síndromes linfoproliferativos en sospecha. También mencionar que la biopsia muchas veces, en la gran mayoría de nuestras enfermedades, nos dan un diagnóstico definitivo, y es importante cuando se trata de adenopatías retirar todo el ganglio, ¿no? Por protocolo se debe de hacer. Para nosotros es muy importante el estudio de la anatomía patológica y la inmunistoquímica, ya que, como mencioné, por ejemplo, los linfomas, un linfoma no Hodgkin es de diferentes tipos, a su vez se clasifica en diferentes tipos y cada uno recibe una quimioterapia distinta. Entonces, para nosotros es muy importante saber, como ya especialistas, como oncólogos pediatras, saber el apellido, ¿no?, completo del tipo de cáncer que tiene nuestro paciente. Entonces, finalmente, les presento el afiche que estamos promoviendo el año pasado, este año también, con los signos de alarma que debemos tener en cuenta, y que también es bastante gráfico para que nuestra población también lo pueda entender, los papás también puedan llevar a sus niños tempranamente al personal de salud, ¿no? Son los signos que hemos mencionado, pero básicamente está en forma sencilla, como para que ellos también lo puedan entender. Y también los invito a que ustedes también puedan promover este mensaje, ¿no?, de que el cáncer infantil se va a curar si es que es detectado a tiempo. Mientras tengamos un diagnóstico más precoz, ese niño tiene un mejor pronóstico. Entonces, eso es importante transmitir a la familia, ¿no?, que muchas veces el cáncer infantil tiene un mejor pronóstico que un cáncer en adulto, pero si este es detectado de forma precoz, pues el pronóstico va a ser mucho mejor y ese paciente va a poder tener una mayor supervivencia. Finalmente, mencionarles que el año pasado el Comité de Diagnóstico Precoz del Ministerio, junto con la OPS, ha desarrollado una guía, es la Guía de Diagnóstico Precoz de Cáncer en Niños y Adolescentes en el Perú. Tenemos ahora algunos manuales impresos que, bueno, el día de hoy y durante toda esta semana vamos a brindar en el instituto, ¿no?, representativamente, uno por servicio, pero también tenemos el acceso, ¿no?, al material en versión PDF, que está libre, lo pueden descargar, y básicamente también menciona la información que yo puse en la exposición de manera muy concreta y que nos va a ayudar a todos para poder poner toda la fuerza y poder hacer un buen diagnóstico precoz, para de esta manera también lograr el bienestar de nuestros pacientes. Bueno, eso sería todo. No sé si tendrán alguna pregunta. Bien, doctora. Por los problemas surgidos, nos hemos visto obligados a bloquear el chat, por lo que agradeceremos, doctora, brindar su correo electrónico para que todas las personas que estén interesadas en preguntar lo hagan. ¿Sería muy amable de darlo? Sí, claro que sí. Bien, gracias, doctora. Entonces sería bueno, porque hay gente muy interesada, pero sabe que nos hemos visto obligados a bloquear esto. Entonces, sí, imagino. Mi correo es Carolina. tomen nota, por favor. Okay. Carolina. Carolina, _, 1804, @hotmail.com. Bien, doctora, muy amable, muchas gracias. Agradecemos a la doctora Carolina Álvarez Taipe por su excelente exposición, transmitiendo conocimientos y experiencia. Y también la felicitamos
los que vemos de cerca su trabajo, su dedicación a los niños y familia. Gracias, doctora, por su colaboración. También agradecemos al público participante y le invitamos a seguir conectándose durante toda esta semana que se dictarán temas afines al tema de la lucha contra el cáncer infantil. Y los que no han podido conectarse por diferentes motivos, los invitamos a seguirnos en nuestra página web, YouTube de Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño. Muchas gracias a usted, doctora, nuevamente, y a todo el equipo y al público participante. Mañana tenemos 2 temas interesantísimos desde las 12:30. Por favor, los esperamos a todos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.